¿Cómo van estos días, estas ya 3 semanas, como bien dijo Julio? Sí, ya están terminando las primeras 3 semanas de campaña. 19 ¿Cuál días es el de balance, campaña, Lorena? la verdad ha sido muy satisfactorio en lo personal, porque la respuesta de los ciudadanos ha sido positiva. Escuchando las demandas, las quejas que hay, ¿no? Y una de las principales quejas que hay del ciudadano es el desempleo y el tema del salario. Porque lo primero que nos dicen, no tengo trabajo, yo ya tengo 40 y tantos años, no me aceptan en ningún lugar, en ningún trabajo, el salario no nos alcanza, yo gano el salario mínimo y pago renta, pago luz, tengo 4 hijos, y así la gente de la tercera edad también nos dice, yo tengo 80 años, tengo 70 años, no me dan empleo, tengo que andar recogiendo latas, botellas para irlas a vender, y pues es muy triste y muy lamentable. O los supers, ¿no? Ahí como servicios. También en los supers trabajando de envolviendo la mercancía, empaquetando el súper, embolsándola, y realmente es lamentable y es indignante, porque ya estamos cansados de programas asistencialistas, que lo único que hace el gobierno es dar dádivas, migajas, que no solucionan el problema económico, social que hay en el Estado y que hay en el país, porque esto es general. La indignación de los ciudadanos y de los mexicanos cada día es mayor, sobre todo con estas reformas estructurales que, lejos de beneficiar a millones de mexicanos como nos hicieron creer, porque nos engañaron, que aprobando la reforma energética, la hacendaria, la laboral, educativa, íbamos a prosperar y nos iba a ir mejor. Al contrario, estamos viendo que nos incrementaron un impuesto de un 16%, un 5% más, sobre todo a nosotros como zona fronteriza, pues sí nos pegó, porque ahorita estamos viendo las consecuencias del resultado de esas reformas, porque estamos viendo negocios cerrados, no hay una derrama económica, estamos viendo que el comercio informal está creciendo, también está creciendo la delincuencia, el robo. Cada día vemos en los periódicos que agarraron a una señora en la tienda de autoservicio porque se estaba robando 1 litro de leche, porque se estaba robando un paquete de pañal, porque la gente está robando por hambre. Y de verdad, el gobierno federal le tiene que poner una solución al tema del salario, al tema, esta inconformidad social que hay, porque también hay una descomposición social que no nos ayuda en nada. Por eso el Partido del Trabajo, una de sus propuestas es que el salario mínimo incremente a por lo menos 250 pesos diarios, porque con estas reformas, y ya lo dijo Carstens hace un par de días, que los mexicanos nos tenemos que apretar los cinturones, porque tenemos que pagar los platos rotos los mexicanos por las estupideces, ¿sí?, por sus intereses propios de este gobierno de Enrique Peña Nieto, que estamos viendo que estas reformas no nos ayudaron en nada. Entonces hay que revertirlas, hay que nacionalizar todos nuestros recursos naturales, ¿sí?, como es Pemex, ferrocarriles, la banca, la industria pesada. Híjole, Lorena, pero eso no es ir como el cangrejo, retroceder, porque pues la tendencia, es decir, los países que han prosperado es porque tienen sí un gobierno fuerte que regula, y una iniciativa también privada, un sector productivo también fuerte que produce y juntos hacen crecer la economía. Porque volver a que el Estado sea el todopoderoso, el que es dueño de fábricas, dueño de restaurantes, dueño de las telefónicas, dueño de los transportistas, ya vimos que es algo que pues que tampoco funciona, ¿no? Y es regresar hacia atrás. Pero ¿y entonces en qué nos ha beneficiado a los mexicanos el que privaticen todo? O sea, hay una mejor en adquisición económica de los mexicanos, ¿no? Al contrario, estamos viviendo la peor crisis de todos los años, de 33 años para acá, ¿sí? Entonces,
¿por qué otros países extranjeros sí tienen la capacidad y los mexicanos no tenemos la capacidad para poder manejar esos recursos naturales? Ahora, el PT está tomando como bandera este aumento de salario a 250 pesos diarios. Pero ¿cómo lo van a aterrizar? O sea, ¿cuál es la propuesta del PT o de Lorena en este caso para aterrizar? Mira, hay estudios de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Eran 204 pesos, ¿no? 240. 240. ¿Sí? Sí. Donde son economistas, son doctores en economía que ya hicieron un estudio. El problema es que de unos años para acá se agarró al salario para que te incrementaran, para que de ahí te cobraran el Infonavit, el ISR y todo lo que conlleva el salario mínimo. Entonces hay que separar todos esos descuentos del salario, porque sí se puede, sí podemos. Si nacionalizamos los recursos naturales, claro que sí podemos, porque vamos a tener un poder adquisitivo en el país, es que en el los recursos Estado. naturales están nacionalizados, no son del Estado, son propiedad. El agua es propiedad del Estado, el petróleo es propiedad del Estado. Y la empresa es paraestatal, que tenga contratos, que tenga proveedores que sean particulares, eso ya es otra cosa, pero no podemos nacionalizar lo que ya está nacionalizado. Pues no está nacionalizado porque los beneficios los disfruta el extranjero. Si nos permite, Lorena, tenemos que hacer la primera pausa y regresamos con este tema. Regresamos a Contrapunto Radio. Si no. Lorena Martínez Bellos, candidata del Partido del Trabajo a diputada federal por el Distrito 3. Y también tenemos con nosotros acompañando a la candidata Hernán Villatoro Barrios, es el dirigente estatal del Partido del Trabajo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Bien, pues saludándolos a ustedes, a todo el equipo acá de Contrapunto. Es Contrapunto, ¿verdad? Contrapunto Radio. Contrapunto Radio. Y por supuesto a todos los radioescuchas, ¿no? Yo creo que esta campaña federal, que abarca 300 distritos electorales en el país y 17 procesos electorales intermedios, entre ellos de 9 gubernaturas que se van a disputar, pues yo creo que tiene como rasgo distintivo que está dándose dentro de un contexto de crisis. O sea, no podemos cerrar los ojos ante una situación verdaderamente evidente, ¿no? El Partido del Trabajo es un partido que surgió en 1990 de organizaciones sociales, de, por ejemplo, los trabajadores de la educación, del movimiento urbano popular, de los campesinos, de los indígenas. Nuestros nichos son fundamentalmente trabajadores universitarios, trabajadores del campo y la ciudad. Entonces, hay también la intención ahí de generar una corriente de opinión adversa al Partido del Trabajo por la posición política que trae, que somos un partido que reivindica, por ejemplo, la defensa de la soberanía política del país, de la independencia económica, y como se decía hace rato por parte de la compañera Lorena, nosotros pensamos que la disputa de la construcción de un Estado verdaderamente soberano, verdaderamente independiente, no es nueva, viene desde Miguel Hidalgo, ¿no? Y José María Morelos, atravesando por la lucha de liberales y conservadores, en donde estaba ahí participando Antonio López de Santana, Anastasio Bustamante y esta gente que representaban a los conservadores en contra de los liberales, que también pugnaban por un Estado soberano, ¿no? Encabezado ahí por Valentín Gómez Farías, Ignacio Comonfort, el tema de Melchor Ocampo y por supuesto Benito Juárez, ¿no? Sí. Que separó los bienes de la iglesia y el Estado y se empezó a construir un Estado soberano en contra de las pretensiones de los conservadores que querían entregarlo a Europa. Sí, sí, claro, pero eso ya es historia, ¿no? Pero el pueblo que olvida su historia, no, claro, puede cometer muchos errores en delante, ¿no? Aquí el tema, Hernán, Lorena, es más allá de eso, más allá de la retórica, más allá de la existencia de 10 partidos políticos, ¿cómo seguir construyendo de manera propositiva al país? Un mejor país. Bueno, primero que nada, acabando con la corrupción. Que se acabe la impunidad ante funcionarios públicos que lo único que hacen cuando llegan al cargo es enriquecerse, robar, que se les aplique la ley, porque por eso la ciudadanía ya no cree en nadie.
Por eso la ciudadanía está muy enojada, porque lejos de ver reflejados nuestros impuestos en servicios públicos, en educación, en salud, en vivienda, en mejores calles, pavimentación, no lo hay. Solo llegan al cargo y se olvidan de toda esa gente que les depositó el voto, que votó por ellos. Y lo estamos viendo con estas reformas estructurales, que no les importó el daño económico y la crisis económica que nos iban a causar. ¿Cómo votó el PT en el caso muy específico, por ejemplo, de la reforma fiscal, donde era una propuesta que consensó el PRD? El PRD sí votó. ¿Cómo votó el PT? En cero. Puedes checar en las páginas. En contra, pues. Sí. En contra lo votamos. Votamos todas las reformas, la laboral, ¿sí? Donde ahorita los trabajadores han perdido todos esos derechos que los sindicatos... El PT votó en contra de todas las reformas. De todas las reformas. ¿Y se puede avanzar así, votando en contra de todo? Pues si es para dañar a la economía y a millones de mexicanos, sí podemos avanzar. Porque nosotros no estamos en contra de los mexicanos, estamos a favor de vivir dignamente, de vivir prósperamente, de vivir en un país seguro, donde ahorita la violencia es lo que vemos todos los días. Nos despertamos y nos acostamos con estados donde la violencia está a todo lo que da. No queremos un país inseguro, queremos un país seguro donde tengamos todas las garantías para vivir bien. ¿Y qué propuestas tienes tú como candidata a diputada para resolver este tipo de problemas? Pues una de ellas es solucionar el tema del salario mínimo, porque si no solucionamos el tema del salario mínimo a 250 pesos diarios, la delincuencia va a seguir creciendo, porque el problema ahorita de la delincuencia que ha ido para arriba es porque no hay trabajo. Lo primero que te encuentras cuando tocas una casa es que la gente te dice: no hay empleo, no hay trabajo, ¿qué hago? ¿Y a qué orilla el gobierno a esas familias o a esos ciudadanos? Pues a que vayan al crimen organizado, que vayan a las narcotienditas, a que vayan a robar. A eso están orillando. Yo veo que sí, efectivamente, obviamente no podemos negar los problemas que pudieran haber en el país. Sobre todo hay estados muy focalizados donde, como tú bien dices, hay una violencia muy acentuada. Tamaulipas, por ejemplo, ya vimos Michoacán, Guerrero, pero Sinaloa. Pero reconociendo eso, bueno, y justamente en Quintana Roo también tiene sus propios problemas muy específicos, pero aún así es un estado que ha ido desarrollándose, está considerado como la región más segura del país, pero escuchándote, si no estuviera yo medianamente informado de lo que ocurre, si fuese yo algún extranjero que llega el primer día y te escucho, y prendo la radio y te escucho, sí sería alarmante, ¿no? Escucharía yo una situación muy catastrofista, y yo creo que así no está el país. O sea, sí tiene problemas, insisto, pero no nos estamos cayendo a pedazos, ¿no? Yo creo que hay que ver las cosas de manera más positiva, ¿no crees? Digo, ¿cómo vamos a ver las cosas de manera más positiva? Creo que no ver pero no podemos cerrar los ojos ante la situación que está viviendo actualmente el país. Pero podemos es decir, buscar esas áreas de oportunidades donde sí nos ha hecho falta trabajar y hacerlo con propuestas, ¿no? Trabajar desarrollar esas áreas de oportunidades, y hacer que en esos puntos específicos mejorar, ¿no? Pero creo que, no sé, yo por lo menos sí lo veo, no sé cómo lo vea José, cómo lo vean ustedes, yo creo que el país efectivamente puede tener puntos negros, podemos tener lunares si tú quieres, pero creo que decir que todo está mal es descalificarnos a los propios mexicanos. Yo sigo agradeciendo la pluralidad de ustedes, ¿no?
la madurez y la oportunidad, amén de los reglamentos del INE, ¿va? De que ustedes aperturen voces disímbolas, ¿va? Ustedes tienen un punto de vista, nosotros tenemos otro, nosotros lo respetamos y esperamos lo mismo de ustedes, ¿no? Mira, no lo decimos nosotros, lo dicen indicadores del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico encabezada por Gurría, lo dice el gobernador del Banco de México, lo dice el secretario de Hacienda. Lo que te voy a decir no estoy inventándolo. El país del 40 al 82 creció en promedio 6% anual. Teníamos una agricultura propia, una industria propia, o sea, teníamos el salario mínimo más grande de América Latina. El dólar pues no tenía lo que hoy tiene de evaluación. Entonces, del 82 a la fecha, hemos crecido en promedio el 2%. Ahí, de entrada, ya se ve claramente que el modelo que empezó en el 82 está totalmente fuera de orden para que haya una reactivación económica, generación de fuentes de trabajo, empleo, salarios dignos, etcétera, ¿no? Sí, ahora, permíteme. Sí. En voz de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, ¿qué dijo el 21 cuando se reunió con los inmobiliarios? Dijo, la situación del país es de crisis y llegó para quedarse, no se va a resolver en el corto ni en el mediano plazo, es a largo plazo la crisis. ¿Por qué? Dijo 3 causas fundamentales. La primera, dijo, esta economía, no lo dijo así, pero esta economía está petrolizada. Y si el petróleo se derrumba su precio acordado por el Congreso de la Unión, que es de $79, y cayó a 37, y ahorita está dijo, se va a mantener en la banda de 45 a $50. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber un reajuste en el presupuesto público. ¿Y qué significa? Que va a haber recortes. ¿Y en dónde dijo él? En el gasto corriente. ¿Eso qué significa? Despidos, ¿va? ¿Qué otro elemento dijo? Dijo, las tasas de interés en Estados Unidos están elevadas. Eso afecta a la economía nacional porque somos importadores. E importamos en dólar, importamos todo. Desde un tornillo hasta una máquina más sofisticada. Importamos todo. ¿Eso qué provoca también? Que el dólar en México se eleve. Eso también afecta a la economía. Esas 3 causas, nosotros le sumamos 2 más. Hernán, tenemos que hacer la siguiente pausa, pero fíjate, rapidísimo antes de ir a la pausa, hablaba Lorena del tema de inseguridad. Y hablando a nivel local, bueno, ella estuvo como regidora y fue presidenta, si no estoy mal, de la Comisión de Seguridad Pública. Sí. Fue cuando más inseguridad había y cuando más se hablaba mal de los policías. Estamos hablando del trienio pasado. Sí, claro. Se hablaba pésimo de los elementos. Entonces, sí me parecería incongruente, pero si me permite, nos respondes después de esta pausa. Vamos a una pausa y regresamos a Contrapunto Radio. Yo recuerdo que se hablaba en la administración pasada, incluso gente del ejército decía que el 90% de los elementos estaba infiltrado con el crimen organizado. Yo no sé de dónde habrán sacado sus cifras, ellos obviamente tienen sus estudios. Recuerdo que en el entonces presidente Julián Recalde dijo que eran declaraciones chabacanas, ¿no? del comandante de la guarnición militar, pero ahí hubo muchos cambios de secretario, tú recordarás, hubo varios secretarios que pasaron. Creo que fueron 3. No, nada más 2. ¿Quién? ¿Cardona? No, Cardona nunca fue secretario. Bueno, estuvo fue como interino. Congreso. Ok, 2. Pero los elementos se quejaban de que ahí Sacaluf nunca estaba en la oficina había mucha inseguridad, mucha más de la que hay ahora. O sea, la gente poco a poco está empezando, creo yo, desde mi punto de vista, y lo planteo con los vecinos, creyendo un poquito más en el elemento de seguridad pública. Es difícil, porque durante varios años han sido señalados los elementos. ¿Tú qué me puedes platicar que tú estuviste adentro de esta presidencia de la Comisión de Seguridad Pública? Digo, son temas donde uno no puede cerrar los ojos ni tapar el sol con un dedo. Y si alguien denunció la corrupción que había en seguridad pública, es una servidora. Desde Armando Álvarez, que fue el primer secretario de Seguridad Pública, y luego estuvo Isaac Aluf, que nunca quiso ir a comparecer para
aclarar y transparentar los recursos que daba Subsemun? Claro, por supuesto, pero también en la actualidad la inseguridad no ha bajado. Si vemos los índices, al contrario, la gente te dice, mire, pues mataron a esta niña, la violaron. Pues te diré que a nivel nacional se ha bajado un 22% en robos. Por ejemplo, en el delito de robo se ha bajado un 22%. A lo mejor en otros delitos sí ha subido. Y mira, y los mismos policías de seguridad pública te dicen, pues jefa, ahí el secretario pues nos pide una cuota. Entonces la corrupción está desde las altas esferas. Yo creo que hay que refundar las instituciones, hay que limpiarlas, se tiene que acabar la corrupción y la impunidad, porque si los altos mandos le dicen a los policías que sean los primeros que anden corrompiendo la seguridad, ¿cómo vamos a acabar con ella? Claro. Ayer platicábamos, Lorena, de acuerdo a una información de Milenio, sacaba que casi el 99% de los candidatos no han subido su perfil o su currículum a la página, al micrositio del INE. ¿Tú ya lo entregué y estoy dispuesta a entregar lo que se requiera para transparentar a mi persona. Creo que solo el PT lo ha hecho, ¿eh? Sí. A nivel nacional solo el PT lo ha hecho, ¿eh? Y los independientes. ¿Lo tienen que entregar o lo tienen que subir ustedes? No, ya se subió. ¿Se sube? Ya se sube. Sí, ya lo entregamos, nosotros no tenemos nada que ocultar, somos unas personas y candidatos transparentes. ¿Y cómo están de recursos? De recursos, pues muy poquitos, nos están dando quincenalmente 50,000 pesos. Por ejemplo, en este perfil o en este currículum, no sé, ¿también haces tu declaración patrimonial y todo eso? Pues no me la ha requerido el INE, pero si me la requiere con muchísimo gusto. Yo no pero tengo, como iniciativa propia. Claro. Digo, la hago, yo no tengo ningún problema, no tengo ¿Qué nada propiedades tiene Lorena, por ejemplo? Digo, no voy a hablar de mis propiedades, no por seguridad. No es casateniente, no es claro, terrateniente, no es industrial, no es de la clase alta. No tengo empresas, no tengo vive? hoteles. ¿De qué? Pues del trabajo, en el Partido del Trabajo que venimos ¿Paga bien? haciendo. ¿Paga bien? Pues no paga bien, pero tenemos la convicción de que podemos hacer un cambio como ciudadanos. Aquí no se trata del dinero, aquí se trata de que hay un cambio, pero que se vea reflejado en mejores servicios, en mejor calidad de vida. Eso es lo que estamos aspirando todos los ciudadanos, todos los mexicanos, y nuestra campaña es de suelo, sudor y saliva, porque no tenemos recursos, pero sí tenemos muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas de cambiar las cosas para tener un México mejor. ¿De dónde sacaron esa frase de campaña de suelo, ¿cómo es? Suelo, sudor y saliva. Porque todos los candidatos lo dicen, todos, ¿verdad? Independientemente del partido. Mira, y no lo dudo. Ustedes lo decían hace rato, o sea, que las leyes electorales reformadas de alguna manera benefician estas un poco. Restricciones, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque ya no vemos la parafernalia de propaganda visual, espectaculares, pendones, etcétera, y obliga a que, nosotros siempre lo hemos hecho, a que el candidato vaya de casa en casa, de cuadra en cuadra, de manzana en manzana, de fraccionamiento en fraccionamiento, a llevar su mensaje al ciudadano. Y ahí se gasta suela de zapato, ¿no? Por eso decimos suela, ¿no? Sudor porque el trabajo, ¿va? Obviamente si pesabas 90 kilos vas a terminar con 80 si es que le metes fuerte, ¿no? Y saliva, pues es que tienes tú que convencer, no vencer, no comprar, no sobornar, no intimidar al ciudadano. Claro, para y hablando de saliva, deja hablar a la candidata, Hernán. Deja hablar a la candidata. Sí, la gente la quiere escuchar, La he estado escuchando y la seguiré escuchando, por supuesto que sí. Oye, Lorena, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿cuál, allá aterrizando las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, una de ellas es revertir las reformas estructurales, y otra que nos ha pegado mucho a los quintanarroenses es que se regrese el IVA al 11% como zona fronteriza, incrementar el salario mínimo a por lo menos 250 pesos y que se haga una verdadera reforma educativa. ¿Por qué? Porque hay escuelas muy abandonadas donde el gobierno no le está metiendo el recurso, el 8% a las escuelas, donde... ¿8% de qué? Del Producto Interno Bruto. Sí. Okay. Y
no hay clases de inglés, cuando nosotros somos un centro turístico donde desde la primaria, el kinder, la prepa, los jóvenes tengan inglés, donde no se pague la titulación y la cédula profesional, porque si no hay trabajo, si no hay recursos y los jóvenes que van a la universidad tienen que estudiar y tienen que trabajar y luego al final del esfuerzo que hacen, porque a mí me consta, yo estoy yendo a la universidad y tengo compañeros que trabajan 12, 14 horas, duermen 3, 4, 5 horas y tienen que ir a la universidad pues tienen que trabajar para poder pagar su universidad y al final se encuentran con que tienen que pagar una titulación de 20,000, 25,000 pesos, 15,000 pesos, digo, porque diferentes escuelas tienen esa tarifa y es como si no hubiesen estudiado. ¿Por qué? Porque si con trabajo tienen para pagar la colegiatura, pues mucho menos van a tener para pagar una titulación, ¿no? Entonces, la Constitución dice que la educación es laica y gratuita y en ninguna parte de la educación básica, ¿no? Básica. Sí, la educación básica es lo que garantiza la Constitución. Pero, digo, ¿quiénes expiden los títulos? No, es en todos los niveles, si no existiera la UNAM, la Unicaribe y la UCRO. La educación debe ser obligatoria, laica, gratuita, democrática, científica, popular, en todos los niveles, desde educación inicial, atravesando por todos los niveles hasta la universidad. Es el reclamo del Partido del Trabajo. Lorena, ya tenemos, como decía Julio, pocos minutos. ¿Cuántos votos necesitas para ser diputada? Pues necesito unos 70,000 votos para que yo pueda ser diputada. En el distrito son 238,000 votantes. Son más mujeres que hombres. Tenemos 185 secciones. Y bueno, yo los invito a que este 7 de junio hagamos un cambio, pero un cambio de verdad, que el Partido del Trabajo es el único partido que votó en contra de las reformas estructurales y no firmó ningún pacto por México, que gracias a esas reformas estamos viviendo una crisis económica terrible en el país. Los invitamos a que razonemos el voto, que no vendamos nuestro voto ni lo cambiemos por una despensa, porque eso no soluciona el tema económico y el gobierno que tenemos actualmente. Fíjate que la otra vez a Joel Espinosa se lo planteaba. Mi hija es una de las, 8 o 10 mil, 9,000 jóvenes que votarán por primera vez. Y me decía la semana pasada que me preguntaba que cómo iba a votar, que cuál iba a ser el sentido del voto, y yo con cierto grado de ingenuidad le decía que bueno, pues es como tú digas, como tú decidas. Sí, pero ¿cómo voy a determinar por quién voy a votar? Pues que vea las propuestas de los candidatos. Eso es justamente, me dice, porque no conozco la propuesta de nadie. ¿Cómo están haciendo llegar la propuesta? Porque no la conozco de nadie. Claro. Entonces, ¿tú cómo estás haciendo? O sea, y eso es preocupante. O sea, si alguien que es como si fuese al supermercado y hay un montón de productos y no conoce las propiedades de ninguno de ellos, ¿cómo va a normar su criterio de qué producto comprar? Y es lo mismo aquí, en política. ¿Cómo va a normar un joven que va a votar por primera vez si no tiene un conocimiento pleno de cuáles son las propuestas? Bueno, por eso nosotros estamos caminando casa por casa y les agradecemos los espacios que nos brindan ustedes para también hacerles llegar nuestras propuestas a los ciudadanos que nos están escuchando y que revisen y que comparen qué propuestas están apegadas a la realidad que estamos viviendo actualmente en el país. Porque, digo, no solo el deporte o no solo más turismo, sino cosas concretas que son urgentes para todos los mexicanos, ¿no? Entonces, que revisemos en las propuestas, que ya no nos dejemos llevar por la cara, porque es el más guapo, porque juega fútbol, sino realmente qué nos ofrecen y hacia dónde vamos. Oye, la economía quintanarroense está anclada casi totalmente en el turismo. ¿Qué propuestas tienes en el ámbito turístico? Digo, fomentar más al turismo, en que se les dé aperturas a los empresarios para que sigan invirtiendo, porque eso fomenta más empleos.
pero también no nada más que la riqueza y las ganancias se queden con el hotelero y con el empresario, sino también para sus trabajadores, porque somos los que sostenemos la economía, los trabajadores en el estado y en el país, porque no es posible que los trabajadores de los hoteles nada más tengan un salario mínimo y dependan de las propinas, ¿sí? Entonces, que realmente se les dé salarios justos a los trabajadores, a los empleados, para que también pueda haber una derrama localmente, porque ¿por qué se están asfixiando los negocios, las empresas, las micro, pequeñas, medianas empresas? Porque no hay una derrama económica, porque si el trabajador no tiene el poder adquisitivo, pues ¿cómo va a ir al restaurante de familia? ¿Cómo va a ir a la tienda de ropa? ¿Cómo va a ir a la tiendita, a la taquería? Pues no hay. ¿Cómo va a agarrar un taxi? No lo hay. Entonces, también que se les den salarios dignos, salarios justos, para que pueda haber una derrama económica y no nada más un sector sea el que se beneficie y el otro sector que se muera de hambre, ¿no? Y hablando precisamente del salario, nos llamó la señora Teresa Acevedo, quien considera que la idea de aumentar salarios a más de 200 pesos está fuera de la realidad. Le parece que sería mejor enfocar sus propuestas a la creación de fuentes de empleo que tanta falta hace no solo aquí en Cancún, sino en todo México. Es lo que dice la señora Teresa. Sí, bueno, gracias por la llamada a la señora Teresa, ¿no? Los primeros que se opusieron para el tema del aumento del salario mínimo, pues fueron los organismos económicos internacionales, el director del Banco de México, el secretario de Hacienda, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, a los de arriba, por supuesto, no les conviene, porque significaría sacrificar un poco también de las ganancias que no han logrado sacrificar ni un centavo del 82 a la fecha. Entonces, miren, el aumento del salario mínimo no solo beneficia a los trabajadores, como decía Lorena, también beneficia a los de la propiedad privada, micros, pequeños, medianos y empresarios grandes también del país, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, porque al tener capacidad adquisitiva, el trabajador va a poder consumir lo que producen esas empresas en las diversas ramas de las industrias que hay en el país. Lorena, tenemos 2 minutos nada más. ¿Por qué la gente debe votar por Lorena Martínez Bellos? Bueno, porque somos un partido congruente, que estamos apegados a la realidad que está viviendo el país, porque son las mejores propuestas, porque soy una candidata honesta, que lo he demostrado cuando fui regidora en la administración de Francisco Alor, en la administración de Julián Ricalde, que siempre he denunciado la corrupción y que yo quiero un cambio para el país y que queremos mejores condiciones para los ciudadanos. Muy bien, pues nuestros radioescuchas somos, ya pueden sacar sus conclusiones, son los que los mejores jueces, ¿no? Los mejores jueces pueden determinar lo que acaban de escuchar y bueno, tomar con base en todo lo que han escuchado en los diferentes espacios del sistema quintanarroense de comunicación social, ir valorando su voto para el próximo 7 de junio.